Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos como invitada, que bueno, ella ya lo sabe, tenía muchísimas ganas de charlar con ella por el tema que vamos a abordar y que ahora le contaremos a continuación. Pero antes, permítanme que les presente a María del Mar. Ella es doctora en Pedagogía, profesora titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, miembro del Grupo de Investigación y Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia. Además, lleva a cabo una labor férrea de investigación tecnológica educativa que se vertebra en dos líneas de trabajo. La primera de ellas, estrategias metodológicas y entornos virtuales de formación en línea, y la segunda, tecnología educativa en las aulas. ¿Qué quiere decir esto? Recursos digitales para la enseñanza-aprendizaje, estrategias de tecnología, pensamiento computacional y robótica, inteligencia artificial, que hablaremos también de ello a lo largo de la charla, y competencia digital, en este caso a través de la formación hacia el profesorado. María del Mar, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nada, encantada que me hayas invitado, que hayamos podido concretar el día porque parecíamos ministros los dos, no me lo pongo en la agenda que teníamos. Y nada, encantada de, además las charlas tuyas las sigo, he visto un montón de gente muy interesante, entonces pues encantada de que te parezca interesante que esté yo aquí. Como te decía, para mí además es un tema, como sabes, candente, que ya hemos hablado ahora mismo en el calentamiento con cierta controversia, pero el objetivo de este canal, como sabes, es aprender, es escuchar a personas que están en el campo, en este caso de la investigación tecnológica educativa, como es tu caso, y quién mejor que tenerte a ti, que además con una experiencia y creo que con realmente con un lenguaje siempre un pensamiento constructivo, y a mí personalmente me gusta muchísimo. Y bueno, es uno de los motivos principales por los que hoy te tengo aquí. Así que, Mar, sin más dilación, la primera pregunta, que como sabes, has visto alguna entrevista de este tipo, ¿cuáles son, bajo tu punto de vista, las competencias que debe tener un buen o una buena profesora? Bueno, a ver, sobre eso se han escrito libros, se han hecho libros blancos sobre la profesión docente, entonces es complicado concretarlo, pero yo lo voy a concretar en un modelo que a mí me gusta mucho, lo he difundido también en Twitter y lo trabajo mucho con mis alumnos, y tiene que salir mi vena pedagógica desde el principio. Entonces es el modelo TIPAC. El modelo TIPAC aborda como las tres grandes cosas que tiene que saber un docente, y lo que es muy interesante es que se van interrelacionando. Entonces, plantea que tiene que saber del contenido de su materia, es decir, si es profesor de matemáticas, pues tiene que saber de matemáticas, es evidente. Tiene que saber de educación, tiene que saber de pedagogía, tiene que saber de enseñanza. Y luego me gusta el TIPAC porque añade la tecnología. Yo como profesora de tecnología educativa, pues considero que sería otra vertiente, ¿no? Tiene que dominar la tecnología y saber un poco las herramientas que se utilizan hoy en día, etcétera. Lo interesante de ese modelo es que son como tres circulitos. Si lo buscáis en internet, TIPAC, te aparecen los tres circulitos y entonces se van interrelacionando. Entonces, si tú unes el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico con el conocimiento del contenido, se genera, por ejemplo, la didáctica, las matemáticas. Es decir, tienes que saber las bases pedagógicas y tienes que saber del contenido. Y cuando se interrelaciona, tienes que saber sobre cómo enseñar contenidos de manera específica. Cuando unes la didáctica con la tecnología, te dice que tienes que saber cómo enseñar incorporando la tecnología. Y toda la unión de todo en un triangulito así que queda en el centro sería el modelo completo, que sería el cómo integrar la tecnología en la enseñanza de forma adecuada. Y me gusta porque habla de que hay que saber de contenido, que hay que saber de pedagogía y que hay que saber de tecnología. Entonces, para mí resulta interesante porque uno puede incluso reflexionar y ver qué conocimientos tiene cada cosa. Nos podemos encontrar con que tenemos mucho conocimiento del contenido y a lo mejor menos conocimiento de la pedagogía, poquito conocimiento de la tecnología, y la idea sería que los círculos estuvieran equiparados. Me gusta porque sirve un poco de autoevaluación. Es un modelo que yo a veces uso para incluso reflexionar sobre lo que sabemos y no sabemos. No podemos tener un gran conocimiento didáctico y no saber nada del contenido que estamos enseñando, pero tampoco podemos tener solo conocimiento del contenido. Necesitamos saber cómo enseñar esos contenidos y todos los aspectos pedagógicos de cómo planificar, cómo evaluar, etcétera, etcétera, etcétera. Atención a la diversidad. Bueno, cualquiera que haya hecho una carrera de educación sabe todo lo que se estudia.
Muy interesante lo que comentas porque ya sabes que yo me lo llevo al área de educación física, que es lo que me gusta en mi especialidad, pero hace un par de 3 días hablaba con Miguel Ángel Delgado Noguera, bueno, he sido profesor aquí de la Universidad de Granada, también está en Madrid, y cuando hacía los mapas conceptuales sobre los estilos y técnicas de enseñanza, yo tengo, bueno, de hecho, ya mismo tengo la oportunidad de entrevistarlo, le hablaba con él y le pasaba el mapa para que me diera el feedback y me decía, mira Antonio, está algo obsoleto, falta poner el uso de recursos tecnológicos, como diciendo, al final la tecnología, te guste más o otros menos, que eso ya hablaremos, es una realidad que tenemos a día de hoy, que lleva con nosotros ya más de una década, incluso más de 2 décadas, si no me equivoco, o tú me corriges, y creo que lo más importante y fundamental es lo que tú señalas, la formación, el saber cómo utilizar esos recursos tecnológicos de la mejor manera posible. Pues Sí, dicho muy bien. esto, María, sí, dime. No, que digo, me llama la atención porque en educación física es un área que a veces os cuesta ver la integración de la tecnología y se pueden hacer muchas cosas. Luego, si quieres, te comento algunas cosas que yo he ido viendo en centro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, una de las preguntas es precisamente esa. Aunque yo me he estado formando, ya más o menos tengo unos conocimientos previos, pero sí es cierto que por la naturaleza de la asignatura quizás, o esos pensamientos previos de que sea un espacio abierto, de movimiento, pero desde luego que la tecnología ahí también tiene un potencial muy interesante que ahora más adelante, como te preguntaré, abordaremos con más detenimiento. Pues Mar, nos metemos ya de lleno en el tema principal que nos atañe hoy y me gustaría hacerte la siguiente pregunta hablando del uso de las TIC en el ámbito educativo. A este respecto, y hablando sobre su uso correcto, ¿cómo podemos usar de manera correcta y adecuada el uso de las tecnologías en el aula? Sé que una pregunta muy abierta, evidentemente muy vasta, pero más o menos, bajo tu experiencia, danos algunos tips de cómo hacer un uso adecuado en el aula. Bueno, el uso de lo que son, a ver, una cosa son las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, otra cosa es la tecnología educativa. La tecnología educativa como disciplina existe desde hace muchos años y de hecho en las asignaturas que nosotros tenemos de tecnología educativa, las TIC evidentemente ocupan un gran ámbito porque son unas herramientas con un potencial súper disruptivo, pero también hablamos del libro de texto, hablamos del cómic, hablamos de la impresa, de la imprenta, de la radio, del podcast, hablamos de un montón de recursos, ¿no? Las TIC, me refiero a que nosotros, independientemente del recurso, los principios que yo te voy a decir no son solo porque sean TIC, sino que es lo que venimos diciendo en tecnología educativa desde hace 20, 30, 40 años. Lo que pasa es que ya está en el caso que nos quieran hacer, ¿no? Y al final, para integrar las tecnologías es asumir que las tecnologías no nos dominen, que las dominemos nosotros a ellas, pero no a nivel técnico, sino a nivel didáctico. Me explico. Cuando incorporamos un medio, tiene que ser porque hay una mejora, porque nos permite hacer las cosas de otra manera. A veces ponemos una pizarra digital en el aula para proyectar y decimos, hoy tenemos pizarras digitales y somos súper innovadores, pero realmente estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes y no estamos aprovechando, por ejemplo, la pizarra digital en infantil, permite que el niño la manipule, que se levante, que tenga un pentagrama, arrastre una nota musical y suene un sonido y que haya a lo mejor estén componiendo una canción, ¿vale? Entonces, si utilizamos la tecnología significa que tiene que haber un cambio en la manera de trabajar, en la metodología, en la actividad que planteamos con esa tecnología, que no solo estamos sustituyendo un recurso por otro, porque si no va a ser peor. O sea, estamos haciendo innovación tecnológica, pero no innovación educativa, y para eso vamos a quedarnos con lo que teníamos antes. Entonces, entender que lo importante es lo que hagamos con los medios, que el profesor es el elemento más significativo, que tiene que estar relacionado con el objetivo y con lo que queramos trabajar. A veces empezamos escogiendo la herramienta y eso pasa mucho y a mí me pasa porque a veces dices, ostras, qué chulo el GPT, voy a usar el GPT en mi clase, otra qué chulo esta aplicación, la voy a usar en mi clase, pero te encaja, tiene sentido, va a trabajar las competencias que quieres con tus alumnos. Entonces, siempre el proceso es, los recursos es casi no al final del proceso, pero sí una vez tú tienes claro lo que tienes que hacer, entonces dices, vale, ahora en la caja de recursos educativos, donde hay recursos de todo tipo, manipulativos, digitales, tal, voy a ver cuál uso. Cuando a mí me dicen, ¿qué metodología es la mejor? La metodología no son religiones, la mejor metodología es la metodología Antonio, Iván, María del Mar, Paco, Pepa. Es decir, el profesor escoge diversidad metodológica y está dando una clase magistral y en un momento determinado incorpora una pequeña gamificación o trabajas el podcast o trabajas X herramientas, entendiendo que al final son recursos y tienes que ver si tiene imagen o no. O sea, hay muchas cosas que valorar a la hora de elegir un recurso.
pero a veces nos llevamos un poco todo el proceso educativo a meterlo encajonado porque queremos hacer una práctica con una determinada herramienta, y eso a veces cuando lo aplica en el aula dices, no tenía mucho sentido haber hecho esto. Entonces, el profesor es el elemento más significativo si hace un buen trabajo en la incorporación de los recursos, y para mí la clave también está en la diversidad de recursos. Siempre se me lee mucho criticar el libro de texto. No critico el libro de texto como recurso, critico que solo nos fundamentemos en un recurso. Lo criticaría igual si nos basáramos solo en otro recurso. Hay que utilizar diversidad de materiales, diversidad de recursos, y echemos un vistazo a cualquier aula de infantil donde están manipulando, están programando el robot, están escribiendo con arena, están leyendo un cuento y están usando muchísimos recursos de todo tipo, y no sé por qué a veces cuando cambiamos de etapa desaparece un poco todo eso, ¿no? Y nos quedamos solo con determinadas herramientas. Entonces ahí está el potencial del profesor de elegir y tomar las decisiones adecuadas y pensar en que no solo está incorporando herramientas, sino en que está cambiando también la manera de hacer las cosas, porque esos recursos le están permitiendo hacer actividades de forma diferente. Qué interesante todo esto que comentas. Además, fíjate, permíteme muy rápido y lo relaciono, porque yo ahora estoy opositando y con el tema 19 estamos tratando los recursos y materiales didácticos específicos, en este caso en el área de educación física. Pero fíjate que la base, el sustento clave, es el valor pedagógico. Es decir, el elemento principal al final es la persona. Y el uso adecuado que hace, y la selección, también el equilibrio, todo lo que tú has comentado es lo mismo, o sea, pero relacionado con otros materiales, de bolas, pelotas, lo que sea, los bancos, plintos, etcétera. Por lo tanto, esto que señalas, que yo personalmente lo veo muy lógico, creo que a veces, y corrígeme si me equivoco, y esto es una impresión muy personal, que cuando alguna persona se presenta a la hora de tener que utilizar un recurso determinado, llámalo como quiera, en este caso estamos centrados en los recursos tecnológicos, creo que a veces una de las consecuencias o causas de ese rechazo quizás es la falta de formación y el desconocimiento de cómo darle esa aplicación o ese valor pedagógico dentro del aula. ¿Crees que puede ser un factor que a lo mejor pueda que algunas determinadas personas digan esto no me convence demasiado? Lo creo totalmente. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la tecnología. Nos tropezamos muchas veces con la misma piedra. Entonces, hemos tenido muchos planes de incorporar. A ver, los recursos son necesarios. Entonces, llega mucho dinero de Europa, ahora tras la pandemia, ¿no? Entonces, hay que digitalizar, hay que hacer aulas del futuro, hay que hacer robótica. Vale, estupendo. Tienes que proporcionar esos recursos a los centros. Lo primero, ¿no? Si no tenemos los robots, no podemos trabajar robótica. Pero después los profesores necesitan ayuda y tiempo, porque en infantil y primaria y en secundaria también, pero lo digo porque en infantil y primaria suelen tener los horarios muy constreñidos. ¿Cuándo se preparan para esos cambios tan importantes? Si es que no tienen tiempo. Entonces, a veces recurrir al libro es una cuestión de supervivencia, porque te ayuda, y es un material súper valioso y tiene que seguir estando ahí. Y de hecho a veces es el propio libro el que nos anima y nos ayuda a dar un paso más. Pero cuando tenemos la tecnología, luego el profesor lo que sabe es que tiene que dar el cuerpo humano. Y entonces tiene ahí el robot y tiene el cuerpo humano. Y mira el tema que tiene que dar en el currículum y mira el robot y dice, ¿y ahora qué hago yo? Y entonces ahí es donde está la parte didáctica de decir, pues mira, hay una pequeña formación técnica que tienes que tener, vamos a hacerla, vamos a aprender qué es el pensamiento computacional, vamos a ver cómo se puede trabajar de manera transversal en tu asignatura, y vas a ver cómo, para el cuerpo humano, pues a lo mejor podemos hacer un panel de robótica con las distintas partes del cuerpo y que el niño o la niña lo programe para ir aquí, y vamos a ver tal, y vamos a darte tiempo para que puedas formarte, para que puedas crear esos materiales, para que puedas trabajar con compañeros, que el día que lo vayas a hacer tengas algún compañero que te pueda ayudar. Y todo eso no lo generamos, escribimos en el currículum educativo y en las reformas que tenemos que incorporar el pensamiento computacional en el aula, y pensamos que mágicamente va a venir alguien por la noche y al día siguiente todos los profesores van a decir, wow, ya sé cómo hacer todo, voy a transformar todo mi proceso educativo, ¿no? Entonces, no es culpabilizar a los docentes ni mucho menos, pero sí es ser conscientes de que
requieren tiempo, requieren formación y muchas veces están formados, porque también muchas veces la gente está formada, pero no encuentra el momento de poder hacer lo que quieren hacer, porque la gestión les come y tienen que ir sacando los temas, porque cuando te das cuenta es Navidad y tienen que presentar las notas y tienen que no sé qué. Entonces, a veces el propio sistema nos devora la inercia del sistema. Entonces, yo creo que lo más práctico, sobre todo, es la visión de la transversalidad. Evidentemente, conforme vamos accediendo en el sistema educativo, vamos subiendo. Se pueden dedicar momentos específicos a programar con robots, por ejemplo. Estoy poniendo el ejemplo de robots porque es lo que más trabajo con los centros. Pero en infantil y primaria lo que veo yo que es más útil a los docentes y cuando se animan a hacer cosas, cuando ven que no le impide avanzar en su trabajo, que al final es trabajar, que no es algo anecdótico, sino que fíjate qué oportunidades nos supone, fíjate que los chiquillos están aprendiéndolo de otra manera diferente, ¿no? Esa es un poco la clave desde mi punto de vista. Mientras te escuchaba y has mencionado el cuerpo humano, no recuerdo bien si era realidad aumentada o virtual, que a veces me cuesta distinguir ambos términos, pero sí era el hecho de que aparecía el cuerpo humano en una pantalla por regular y veían perfectamente todos los órganos del cuerpo humano, el corazón, cómo latía. Claro, yo pensaba, wow, o sea, yo me voy a mi época de cuando yo estaba bueno, en mi caso EGB, ya soy más viejete, bueno, primaria. Yo también. Somos EGB de aquella generación. Y yo me pregunto, ¿a mí eso me lo llegan a poner en clase? Y hago, wow, digo, pero qué pasada, o sea, es decir, un poco para cerrar, el uso correcto, es verdad que yo te decía formación y yo no pretendo con esto, de verdad, culpabilizar a nadie. Creo que tú has explicado perfectamente varios de los factores, ¿no?, que pueden llevarnos a estas ciertas corrientes, por llamarlas de alguna manera. Son muchos los agentes responsables, ¿no?, que influyen en ello. Yo sí te puedo decir que desde mi prima personal, y no quiero que nadie me imite, cada uno es responsable de lo que hace, pero a mí sí me gusta formarme. Y es algo que en la facultad, con mi profesor Chema Rodríguez, que es un crack, que de aquí le mando un saludo, nos dio una formación tremenda en TIC, y evidentemente eso a mí me ayuda a conocer y por lo tanto a tener una mochila con más herramientas y materiales para cuando me toque el día de tener enfrente a mis niños y a mis niñas, pues darle la mayor calidad educativa y de enseñanza. Al final yo creo que ese es el objetivo, quiero pensar, de la gran mayoría de profesionales de la educación que están enfrente de la aula. Y más. Totalmente de acuerdo. Yo me encuentro con muchos profesores, hombre, habrá de todo, como en todos sitios, pero la mayor parte de los profesores te dicen, qué ganas tengo de tener un rato para sentarme y ver esto. Es que además, si pensamos en cómo ha cambiado todo el enfoque de la atención a la diversidad, de la tecnología, de la manera de la didáctica específica, la didáctica de las matemáticas de hoy en día no se parece en nada a la didáctica de las matemáticas que aprendimos. A veces centros que hacen trabajos diferentes, hablando con amigos que son padres y tal, dicen, es que multiplican de una manera que yo no multiplicaba. y ha cambiado todo tanto que tenemos que pensar que, bueno, ahí están los centros de formación de profesorado a nivel autonómico que están haciendo el esfuerzo y es difícil, pero claro, hay que dotar de recursos, de tiempo y son muchos factores y les pedimos mucho, que acaban de pasar una pandemia a los profesores, o sea, es que claro, es fácil valorar y aún así yo creo que se ha avanzado mucho. Creo que tenemos a veces también una visión muy negativa del sistema educativo. Jolín, tenemos un sistema educativo que bueno, que tiene que mejorar muchísimas cosas, pero que creo que con los recursos que se le da, tira para adelante bastante bien. Se saca petróleo en muchas ocasiones y a veces, por lo que sea, hay estudios siempre, digamos que aquello que nos suscita una emoción desagradable tiene como mayor impacto a nivel atencional. Pero creo que también es justo y razonable no solamente exponer aquello que no va bien o que no está del todo correcto, sino también hay muchas, y sé que yo, por lo menos en mi entorno, conozco a muchas personas que se dedican a la educación, ya sea en infantil, primaria y secundaria, también en la facultad aquí de Granada, que hacen un trabajo excepcional y dan una atención, una formación exquisita. O sea, que creo importante también poner en valor las personas que hacen un trabajo excepcional a pesar de todas las dificultades de tiempo, recursos, formación, etcétera. Pues Mar, si te parece, seguimos navegando y la siguiente pregunta, un poco también relacionada con la formación, en este caso me quiero enfocar al alumnado.
¿Cómo podemos llegar a lograr una buena joder, que esto me cueste, alfabetización de las tecnologías en el aula? Que se me ha trabado la lengua. Bueno, la competencia digital, que parece que es súper nueva ahora, la tenemos en el currículum desde 2006, porque como aquí tenemos caos por reformas, cada vez que sale una reforma no la tenemos que estudiar, está desde 2006. O sea que fijaros si deberíamos estar ya más que alfabetizados y competentes. Pero bueno, esto es como todo, a veces la transversalidad se pierde y como todo tiene que ser transversal. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno, integrar las tecnologías. Cuando tú integras cuando tú haces una actividad con realidad aumentada, estás haciendo una actividad con robótica, en cierto modo estás trabajando de manera transversal, no solo los contenidos de tu asignatura, las competencias de tu asignatura, sino también la competencia digital, porque el alumnado está aprendiendo a utilizar recursos digitales para conseguir cosas, está ayudándole a desarrollar el pensamiento computacional, está ayudándole a entender cómo resolver un problema utilizando la tecnología, a buscar información en Internet si les plantea un trabajo en el que tú les ayudes a discernir las fuentes que son fiables, que no son fiables. Es decir, que cuando tú las incorporas, por eso el modelo TIPAC habla de que la tecnología es algo esencial, porque tú lo incorporas y lo puedes hacer en educación física, en música, en matemáticas, donde quieras, y en cierto modo ahí estás trabajando parte de la competencia digital, pero además es necesario dedicar espacio y tiempo a determinadas cuestiones que son importantes de por sí. Por ejemplo, vivimos en el mundo de las fake news, entonces hay ya muchos temas en ciencias sociales, en lengua, en asignaturas de este tipo, en la que se puede trabajar eso y entender cómo trabajar la información digital, que es una cosa que les cuesta mucho, saber discernir fuentes fiables de fuentes no fiables, no copiar, etcétera. Es decir, hay cuestiones que requieren a lo mejor momentos específicos, pero luego aparte hay toda una incorporación que cuando tú lo haces de manera transversal vas aprendiendo hábitos, comportamientos, usos saludables, porque tú puedes de manera transversal ir explicando si tú estás haciendo, por ejemplo, un proyecto educativo en el que tienen que hacer un informativo, como si fueran que estuvieran haciendo un informativo y ellos editan el vídeo y tal y tienen que bajar música, pues puede aprovechar y explicarles que usen recursos abiertos como Creative Commons. Es decir, que es algo que bien trabajado se puede hacer de forma transversal y luego algunos temas pues dedicarle momentos específicos para el desarrollo de habilidades y competencias digitales adecuadas. A mí hay un tema que me parece fundamental y creo que de especial necesidad, y el hecho que como vimos una era de la información que circula a tal velocidad y de manera tan vasta, el hecho de tener esa capacidad crítica para discernir la información que nosotros obtenemos a través de las redes sociales y el hecho de poder bueno, formar al alumnado en que tengan esa mirada crítica, en que sepan discernir qué fuente es fiable de la que no es. A día de hoy, a mí personalmente, eso más me parece tan crucial y fundamental que, por supuesto, tener ese tipo de formación, ¿no? Con el alumnado va a permitir que no peque, ¿no? Que no cojan lo primero que lea, sin antes previamente haberse cerciorado de esa información verídica o no lo es, o es fiable, o lo contrario. Y relacionando esta cuestión, ya sabemos hace bueno, un tiempo con la inteligencia artificial y el chat GPT, el tema del uso de los dispositivos móviles en clase. Bueno, hay ciertas corrientes que abogan por suprimir o eliminar estos recursos del aula. Sin embargo, claro, yo en muchas ocasiones cuando veo determinados postulados como estos digo, prohibir, pero ¿cuál es el objetivo de prohibir? ¿Qué se pretende con ello? Entonces, más que hablar yo, sí me gustaría preguntarte qué opinión tienes al respecto sobre este tipo de corrientes, ¿no? Que creo que quieren a lo mejor, que se matáis de todo, un recurso que, como decía anteriormente, bien utilizado, tiene un potencialidad indiscutible. A ver, yo creo que como la tecnología va muy rápido y como sociedad vamos detrás y la escuela va también un poco llevándolo todo como puede, pues al final se generan noticias, situaciones en las que está la tecnología por medio, casos de acoso, hay problemas de adicción,
los que tenemos niños vemos ¿no? Cómo les llama la atención la tecnología, entonces el miedo al final, hay un miedo humano al desarrollo tecnológico, ¿no? Que cuando, no me acuerdo si fue cuando surgió el coche, el ferrocarril, que los propios médicos decían que a ver qué te podía pasar, ¿no? Es decir, hay una parte que yo creo que es humana, que es intrínseca del ser humano, que es hasta a lo mejor mecanismo de supervivencia, ¿no? De rechazar cuando algo contradice tu lógica. Pero yo creo que una cosa, y lo comentábamos antes, una cosa es criticar, cuestionar usos nocivos de la tecnología, que eso desde la tecnología educativa y la gente que ha empezado, muchos profesores que han hecho uso de la tecnología desde hace muchos años son los primeros que son muy críticos con determinados usos de la tecnología. Una cosa es criticar, cuestionar, replantearnos, pues debatir a qué edad tienen que tener teléfono, a qué edad no lo tienen que tener, porque hay herramientas que no son adecuadas en función de la edad, por supuesto. Pero, y otra cosa es ya asumir que la tecnología es mala, que tiene la culpa de todos los males del sistema y que lo que hay que hacer es prohibirla. Porque además creo que es un argumento que esconde nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo digo que la culpa del fracaso escolar es de los móviles, no me estoy planteando qué otras cosas pueden estar pasando. No me estoy planteando qué responsabilidad tengo yo como docente, qué puede estar pasando en esas familias, en esas casas, qué necesidades pueden tener esas familias. No me estoy planteando otras cosas. Entonces creo que la tecnología está haciendo un poco de cabeza de turco, ¿no? De decir, es que los jóvenes de hoy en día, el ciberbullying, bueno, pero es que a lo mejor lo que tenemos es un problema de acoso. Están utilizando la tecnología de forma errónea, por supuesto, pero ahí el problema, si quitamos el móvil, esos adolescentes ya van a convertirse automáticamente en personas que, no sé si me explico, que por supuesto que hay que establecer criterios, hay que establecer indicaciones, hay por ahí manuales interesantísimos de a qué edad incorporar qué herramientas, de cómo tiene que hacerse la integración de los móviles, a qué edad están preparados, a qué edad no están preparados, cómo los padres podemos controlar en cierto modo ese uso o no. Pero además se habla de prohibir en la escuela, cuando en la escuela el uso principal que se hace es educativo. Y yo creo también que como ha habido una serie de noticias como lo de Suecia, como lo de tal, que siempre hay que rascar detrás y ver lo que hay detrás, pues claro, hay rechazo porque también cuando estamos haciendo que las familias tengan que comprar dispositivos digitales, pero lo que estamos haciendo es hacer lo mismo que hacíamos con otros recursos impresos, como el libro de texto, pues claro, las familias dicen, es que si el niño tiene que leer, subrayar y memorizar en una pantalla, pues para eso vamos a hacerlo en un papel, ¿no? Entonces, genera rechazo de las familias. Entonces, a esa familia, a esa madre que está un poco hasta las narices, le llega la noticia, en Suecia han prohibido la tecnología, y dice, claro, es que la tecnología aquí también tiene que estar, porque además ando loca con el Classroom, que mi hijo no sé qué, y no sabemos, no entendemos lo que hay que hacer. Se nos olvida la alfabetización digital de las familias, se nos olvida mucho. Estamos hablando de alfabetización digital de los centros y luego las familias también vamos locas. Entonces, se juntan muchos factores que, claro, están generando una visión que vende mucho. El negacionismo ahora mismo vende mucho. Y tenemos que rascar y ver qué intereses hay, por qué se está vendiendo esa visión antitecnología y sobre todo no olvidarnos de una última cosa que es muy importante. Estamos hablando de algo que es más allá de, mira, esta que es profesora de tecnología educativa, es que, claro, pierde el trabajo. Que no se preocupe nadie porque seguirán existiendo libros de texto y seguirán existiendo otros recursos y yo seguiré dando clases. Pero es una cuestión de justicia social porque si estamos hablando de que el modelo es alfabetizarse de manera adecuada en la escuela, ¿quién va a poder acceder a una buena alfabetización y a un buen uso de la tecnología si la negamos en la escuela? ¿Quién va a poder? Es una cuestión de que estamos dejando a los estudiantes, a los niños y niñas, abandonados en un mundo en el que los algoritmos controlan nuestra toma de decisiones. No les estamos dando armas para desenvolverse en ese mundo. Y ya a los adultos nos resulta muy complicado entender cómo funciona la red, los intereses que hay y nos engañan, nos estafan. Imaginad los jóvenes si los dejamos totalmente sin que aprendan a utilizar la tecnología de forma adecuada. Entonces, ¿qué tiene de malo que tú como profesor de educación física plantees una casa del tesoro con códigos QR, con tablets?
qué malo tiene eso. Entonces, a lo mejor deberíamos plantearnos que no debemos criticar la tecnología, sino el uso que hacemos de ella y debatir todo y reflexionar sobre cómo utilizarla de forma adecuada. Todo lo que sea negación y prohibición, creo que a nivel educativo no funciona. Otra cosa es pues, que haya herramientas que no sean adecuadas a determinadas edades. Me Yo enrollo creo que mucho. no, yo encantado, por favor, dale llamada. Creo que, vamos, y personalmente te estás explicando y estás desarrollando muy bien los argumentos que estás poniendo sobre la mesa. A mí permíteme que te diga que estoy de acuerdo contigo, pero por la sencilla razón de la coherencia y el sentido común con el que estás exponiendo tus argumentos. Todo el recurso mal usado, claro que tiene su... Pero es que el recurso, yo siempre digo, lo utilizamos nosotros las personas. Incluso uno puede tener buena formación, pero luego su actitud o su acción no es acorde con su formación. Es decir, aquí ya entran otras cuestiones a nivel comportamental. Está claro que si tienes un bagaje formativo mayor, uno suele entender que va a dar un uso mejor, es decir, va a ser más responsable porque tiene ese conocimiento sobre los pros y contras que tiene esa tecnología. Permíteme, porque el otro día había también una entrevista de los grandes magnates, ¿no? Como por ejemplo Bill Gates, ¿no? Que es muy famoso, que si son niños, que le han prohibido los teléfonos y tal. Y ahora, yo eso me hace un poco de gracia porque digo, vale, sí, pero hay que evaluar el contexto. Eso me será lo que tú quieras, pero la niña viene a una mansión de no sé cuántos millones de dólares, que tú dices, pero ya se te le va a faltar ni un profesor, o sea, va a tener todas las necesidades cubiertas. Entonces yo, esos argumentos, y aquí me estoy mojando, fíjate lo que te digo, yo me río porque a mí me encanta el humor, me encanta porque yo creo que la vida sabe mejor con sentido del humor. Pero digo, ostras, ponme otro argumento, no me ponga un pedazo más nate. No, sí, que él ha sido el que la ha creado, ¿quién va a ser mejor saber qué es? Sí, ya, sí, yo ahí no voy a entrar, me parece muy bien. Pero yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. A la hora de dar un argumento y poner una comparativa esa. Porque he visto varios postulados y termino poniendo ese ejemplo. Entonces, ¿qué opinas tú sobre ello? Es que me interesa mucho lo que estás diciendo, perdona que te interrumpa, porque de hecho escribimos un artículo en The Conversation, una compañera, Isabel Solano y yo, porque la primera noticia que tuvo así mucho impacto fue los gurús de Silicon Valley llevan a sus hijos a escuelas antitecnología. Entonces, claro, tú como madre dices, si los gurús de si yo voy a ser menos que un gurú, yo quiero. Pero el problema es que no todos los niños tienen padres que sean gurús de Silicon Valley. Entonces, primero hay que entender el contexto de las escuelas norteamericanas, del sistema educativo norteamericano, de cómo es la escuela pública, de cómo es la escuela privada, y en este contexto son escuelas privadas, modas, tendencia educativa en educación infantil, de pedagogos que le ponen nombre, y yo siempre digo, jolín, pero sé que cuando este pedagogo existió, no existía la tecnología, a lo mejor hoy en día Montessori utilizaría la tecnología, no tenemos que asumir que ya por ser Montessori no hay que utilizar tecnología, ¿no? Entonces, ellos llevan a sus hijos a esa escuela, ese gurú que está llevando a su hijo a esa escuela, al mismo tiempo está haciendo un vídeo para promocionar la integración de la programación en la educación. ¿De verdad pensamos que esos niños no se van a formar en el uso de las tecnologías? O sea, pero quieren formarlo ellos y quieren tener ellos las posibilidades de formarlos como ellos consideren. Entonces, Bill Gates prohibía a su hija adolescente utilizar el móvil mientras cenaba, pero es que me parece muy adecuado eso. Es que estamos hablando de cosas de sentido común. Por lo tanto, cuidado y esa visión crítica con las noticias, por eso yo los medios de comunicación, que también ellos hacen un trabajo muy interesante en sacar determinados temas, pero sí que es verdad que a veces hay determinadas cosas que nos dejamos llevar todos, no solo los medios, todos por el sensacionalismo, y tenemos que tener en cuenta algo que es de lógica, y es que esos niños se van a formar en tecnología. Y por eso digo la cuestión de justicia social, y es que entonces, ¿qué pasa? Que en las familias donde los padres puedan tener tiempo y puedan haber podido aprender, van a poder dar una buena identidad digital a sus hijos y poder formarlos bien, y los que no, los niños van a quedar más indefensos. ¿Por qué? Pues la escuela es el lugar y la oportunidad de que puedan aprender todos. ¿Por qué estamos diciendo que vamos a prohibirlo y vamos a negarlo? Que para mí es gravísimo, no es una cuestión solo de formación, es una cuestión del mundo que se nos viene. O sea, es que es fundamental entender el lenguaje de estas herramientas, lo que hay detrás, y porque también lo construimos entre todos. Es decir, ahora mismo con la inteligencia artificial, que supongo luego saldrá el debate,
ya se está cuestionando, es decir, ¿qué visión política tiene GPT? ¿Con qué información se han entrenado estas inteligencias? Con información del mundo occidental, con una visión, con una ideología. Hay ya herramientas de inteligencia artificial que no son inclusivas, que no reconocen rostros de personas de otras razas, porque en los ingenieros que las crearon no había nadie que dijo, oye, que tenemos que valorar que hay otros colores en la raza humana, ¿no? Entonces, cuanto más participemos todos los colectivos y más sepamos de ellas, también estaremos generando un mundo más inclusivo y un mundo en el que tú digas, cuidado, que esto está mal, que esto hay que hacerlo de otra manera. Y para eso hay que entenderla y para eso hay que formarse y para eso tienen que estar en la escuela. Para mí es que es de cajón, pero claro, como me dedico a esto, pues puedo tener la visión segmentada. A ver, sí, mucha gente, güey, tú lo sabes de primera mano mejor que nadie. Claro, el hecho de que te dediques a eso ya, digamos, es el filón de espada de Damocles para realmente ir a por un poco. Una cosa es rebatir, otra cosa es, como dices tú, bueno, tenés un debate sobre pros, contras, cómo podemos llevarlo a cabo, pero otra cosa es, y permíteme la expresión, muchas veces intentamos retorcer la realidad para que se ajuste, como te decía antes, y lo digo ahora, a nuestros ecos de confirmación, a nuestras creencias previas, y a veces también veo mucho, es que esto es como antes, es que toda la vida ha sido así, y digo, ostras, vamos a ver, que yo no digo que haya cosas que se han hecho toda la vida, que estén bien, por eso yo busco mucho el sentido común, pero ponerlo como axioma, es que esto es como se ha hecho toda la vida, a mí esa frase a veces digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a poner las cosas en contexto y realmente hacia dónde queremos navegar. Por lo tanto, me hacía, no sé, conforme te escuchaba, me ha salido esta noticia aquí a la mente y quería compartirla contigo por eso, porque hablando un poco de contrastar la información, hay que escarbar un poquito más, hay que ver contextos. Si precisamente ellos son los creadores o parte no importante de esa creación, son los que más formación tienen, por lo tanto sus niños van a disfrutar de ella y quieren mejor para saber cómo utilizar ese tipo de recursos. Y además, como tú bien adelantabas hace un momento, ahora nos vamos a sumergir en la inteligencia artificial. Yo he leído varios de tus artículos y en uno de ellos, como hemos hablado hace un momento, tú abogabas también por cuestiones como el tiempo, que a veces ese tiempo no siempre nos ayuda, esa formación para realmente que sepamos dar un uso adecuado a todo este tipo de recursos. Pero en tu experiencia personal y también como profesora, ¿qué ventajas o inconvenientes crees que tiene el uso de la inteligencia artificial, en este caso, en el ámbito educativo? Bueno, la inteligencia, a mí estoy muy a tope con el tema, me ha fascinado mucho desde el principio, pero es que realmente yo mi tesis la hice sobre procesamiento, o sea, la hice sobre evaluación online. Entonces era un programa, la tesis me la codirigían Jesualdo Fernández Brey de informática, Maripaz Prende y Francisco Martínez en el ámbito educativo. Entonces tenía un tutor informático y dos tutores desde el ámbito de la educación. Y era un programa que había un profesor que hacía una corrección de un examen y luego el programa, que se basaba en procesamiento del lenguaje natural y en web semántica, hacía la corrección y se comparaba y se veía la corrección de la máquina con la corrección de la persona. Y en su momento yo para la tesis pues tuve que hacer una formación técnica, entender lo que era la web semántica, el procesamiento del lenguaje natural y claro, eso yo leía que eso iba a revolucionar el mundo, ¿qué tal? La inteligencia artificial existe desde hace muchos años, la tenemos en nuestro móvil, la tenemos en los algoritmos, la tenemos en muchos sitios y de repente llega GPT. Y cuando yo veo procesamiento del lenguaje natural en GPT, se me abren los ojos así y digo, madre mía, o sea, lo que ha evolucionado esto es absolutamente increíble. Entonces, el boom actual es en lo que se ha llamado inteligencia artificial de tipo generativo, porque lo que es inteligencia artificial tradicional, aunque esta concepción no sé si es muy correcta decirlo así, pero para que nos entendamos, existe desde hace tiempo. Hay plataformas de aprendizaje que en función de lo que se llama el Learning Analytics, coge y ve las veces que un alumno ha reproducido un vídeo para identificar si ha tenido problemas para entender un concepto y le ofrece un itinerario de aprendizaje personalizado, tutores virtuales. A veces cuando acudimos
algunos programas y le reclamamos a alguien, estamos hablando con una inteligencia artificial y no lo sabemos. Es decir, que la inteligencia artificial existía, pero que yo creo que la clave está en que ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, nos asusta mucho porque de repente decimos, madre mía, que determinadas cosas que hacemos en la escuela desde hace cientos de años ya no sé si tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, para mí, eso que es un susto, eso que es un inconveniente, me estás preguntando por ventaja e inconveniente, eso que es un inconveniente que a mucha gente le hace decir, vuelvo a mi examen final 100% de la nota, tal, tal. Para mí es una ventaja porque estás poniendo en debate algo que hace tiempo deberíamos haber abordado y es que en el mundo en el que vivimos hoy en día, determinadas tareas que pedimos al alumnado, pues no tienen sentido y que hay que volver al aula. Y que en el aula es donde estás tú, donde tú puedes valorar lo que hacen, que no hay que tener miedo de dedicar trabajo y tiempo en el aula a que hagan la tarea allí contigo porque tú les puedes ayudar y que quizás la solución no es volver al 100% del examen final, sino hacer otro tipo de cosas. Claro, ahora hablo el paréntesis. A ver, a veces volvemos 100% al examen final, porque si tú tienes en el ámbito universitario 70 alumnos en una clase, 80 en otra y 90 en otra, no puedes trabajar pidiendo tareas en el aula y exposiciones y trabajo por competencia. Entonces, hay muchos compañeros que están diciendo, tengo que volver, ha llegado ChatGPT, ya no le puedo pedir determinados tipos de trabajo, voy a pedirle, voy a volver a mi examen final, pero porque las condiciones que tengo no me dan pie a trabajar de otra manera. Es decir, que también, si esto sirve para que el sistema se dé cuenta de que tiene que establecer una ratio adecuada y dar esos recursos, esa formación y esos tiempos que hablamos, pues bienvenido sea. Entonces, ventajas, más herramientas para sumarse a esa caja de recursos que hablábamos al principio, donde ya teníamos blog, wiki, redes sociales, herramientas de creación de contenido como Genial y Canva. Pues bueno, ahora tenemos herramientas, para interaccionar con personajes históricos. Y tú en la asignatura de historia, pues los estudiantes se pueden poner a hablar con Napoleón, por ejemplo, o decirle a ChatGPT que adopte la personalidad de un personaje histórico, o que herramientas que te ayuden a autoevaluarte. O sea, que tú puedas ir poniendo cosas y le digas que te vaya evaluando y tal. Te ayuda a trabajar la creatividad porque quien se ha peleado con ChatGPT sabe que realmente hay que estar ahí trasteando para que te dé lo que tú realmente quieres y vas trabajando la información que tienes que contrastar porque no todo lo que te dice es correcto y tienes que contrastar y trabajas también la gestión de la información. Inconvenientes, aspectos éticos. Aspectos éticos, aspectos de uso. Tenemos el ejemplo de la noticia de hace 2 días, de lo que ha pasado con los adolescentes. Ahí hay muchos factores que confluyen también, no solo la inteligencia artificial, hay también la concepción que hay de las chicas, el tema del machismo, hay muchas cosas ahí, pero todos los aspectos éticos. De hecho, en Europa se ha paralizado. Pues muchas herramientas están disponibles en otros países y aquí no, porque tienen que pasar una ley de protección de datos, quieren regular la inteligencia artificial, quieren ser la primera institución que lo regule y todo eso es bueno, pero que haya que regularla, volvemos a lo de antes, no significa que haya que prohibirla. Y para mí los aspectos éticos son fundamentales y van más allá incluso de los datos. He leído cosas muy interesantes como ¿terminará siendo lo humano lo valioso y quedará la inteligencia artificial para formar a los estudiantes con pocos recursos? Es decir, si vamos a un mundo en el que asumimos que el docente, por eso la importancia del rol del profesorado. Cuando a mí me dicen, ¿va a sustituir el profesor? ¿La inteligencia artificial va a ser sustituida por un docente? Digo, en principio no, pero analiza qué rol tienes tú de docente. Porque como transmisor de información y esa idea, concepción del alumnado como recipiente vacío y tal, cuidado, porque van a venir todos estos sistemas de tutoría que cuidado. Entonces va a quedar en la calidad humana del docente como algo a lo que solo unos pocos van a tener acceso. ¿Qué mundo estamos construyendo, no? Me resulta fascinante. Estamos en un momento, las tecnologías hemos dicho que por sí solas no cambian nada, que va a depender de la labor del profesor, pero cuidado porque hay determinadas herramientas que son tan disruptivas que afectan a la educación. Y lo fue Internet y yo creo que lo va a ser la inteligencia artificial, porque ya ahí pone entredicho la evaluación, pone entredicho las tareas,
pone entredicho dinámicas que llevan mucho tiempo asentadas y que tenemos que darle una vuelta, asumiendo que nuestro rol docente es absolutamente fundamental, pero si se encamina a algo que tenga sentido. Entonces, se genera un marco muy interesante, pero que hay que ir con mucho, mucho, mucho cuidado, porque tiene mucho riesgo y tampoco podemos abrazarla a lo loco como se ve en algunos sitios. Hay que reflexionar también muy bien. Estamos manejando además datos de estudiantes cuando la usamos. Hay que tener cuidado, ir estudiando, ir viendo y ir sacándole partido, pero siempre, pues, todos los aspectos éticos, pero eso ya creo que incluso es a nivel social, ¿verdad? Se ven noticias, se ven cosas que es que a todos nos hacen reflexionar. Un poco en consonancia a todo lo que comentas. Fíjate que te escuchaba, Mar, y yo decía, pero si es que no solamente con los recursos tecnológicos, cuando hablamos de aspectos de regulación, aspectos éticos, morales, es que global, en líneas generales, en cualquier ámbito de la vida, cualquier recurso que utilices, eso me parece a mí una condición sine qua non, poder llevar a cabo cualquier, bueno, práctica docente, tu propia relación con tus iguales, tus amigos, tus amigas, tu familia, tus compañeros de trabajo, que también son recursos humanos, no nos olvidemos que nos estamos aquí centrando en los tecnológicos, pero es que tenéis otro tipo de recursos y precisamente los humanos son los que construyen los tecnológicos. Y esos recursos humanos también son los que hacen un uso mejor o peor, con mayor o menor sentido de esos recursos. Yo, como te decía antes, y permíteme muy rápido, Omar, a mí la tecnología me ha cambiado la vida. Te cuento una anécdota. Yo me he preparado el B1 de inglés, me lo he preparado viendo tutoriales de YouTube, con el Google Translate y con el chat GPT. Llamadme loco. Y yo llevaba 20 años sin mirar el inglés, que me ha costado, de verdad, horrores. La pronunciación, me ponía Google Translate, y como soy andaluz, pues me comía mucho la S. Y decía friends, pero decía friends. Friends. I love spending time with my friends. Y yo, la S, que no te la pilla. Entonces creo que si nosotros como recursos humanos, como personas, como ciudadanos, somos capaces de tener esa formación y darle ese sentido ético adecuado, con sentido, como tú decías, me parece un mundo, Mar, fascinante. Así te lo digo de claro. Pero claro, entran todas esas variables y factores que tú muy bien has descrito. Y hablando de recursos, que no se me olvida, quería preguntarte, llevándolo a mi área de educación física, ¿qué recursos me recomendarías a mí también, por supuesto, a todos los profesores y profesoras de educación física para implementar en el aula algún recurso que tú conozcas bien, ¿no? que podamos utilizar, ¿no? en nuestras clases de educación física? A ver, aparte de los recursos de que estéis explicando cualquier cosa, trabajando algún proyecto y se puedan usar los recursos tradicionales, la clave está un poco en la tarea y luego buscar un recurso que nos pueda servir. Y yo, de donde más he aprendido es de mis estudiantes, y el ejemplo que te voy a poner fue diseñado por mis estudiantes de magisterio. Nosotros trabajamos en proyectos para el desarrollo del pensamiento computacional. Es un proyecto de innovación educativa y al mismo tiempo es transferencia, porque lo que hacemos en la universidad, nuestra mayor transferencia, bueno, en el ámbito de la pedagogía, la educación social, también hay transferencia empresarial, asociaciones, pero nosotros en magisterio lo directo son los centros. Y entonces con la idea de romper esos muros que dicen que hay, ¿no? Y que algunos quieren construir, nosotros no paramos de saltar para ver si los pasamos entre las facultades y los colegios. Nosotros lo que hacemos, yo en el marco de mi asignatura, ahora mismo estoy trabajando con un cole, entonces ellos dicen, el profesor de educación física dice, estoy trabajando los bailes regionales, ¿vale? Y quiero hacer un proyecto de pensamiento computacional y entonces yo me voy al aula. Yo previamente he explicado a mis estudiantes de magisterio cómo es el pensamiento computacional, el proceso de trabajo, del desenchufado, de la programación, de tal, y les digo, tenemos esto, y luego tienen el de música, le ha dicho un tema de música, otra vez, y entonces, claro, entramos todos en crisis, madre mía, ¿cómo vamos a hacer esto con educación física? Y entonces, trabajando con ellos, porque tú aprendes cuando trabajo con ellos, yo les aportaba ideas, ellos pensaron cosas, se nos ocurrió a todos plantear con Makey Makey, que es una placa que te permite, no sé si lo conoces, pero es una placa que con Scratch, con la programación con Scratch, te permite con herramientas de la vida diaria que son conductoras. De hecho, uno de los ejemplos más claros es un piano con plátanos,
porque le enchufan los conectores, con Scratch haces el piano y el niño toca el piano con los plátanos, ¿no? Pues con Makey Makey diseñaron una especie de panel como de juegos de estos de flecha adelante, flecha detrás, lateral y lateral. Y entonces en el Scratch iba saliendo el baile regional con la música y los pasos del baile regional, y los niños y niñas bailaban encima de esta plataforma que estaba hecha con papel de aluminio y enganchada al Makey Makey, que era conductores, y entonces iban trabajando. Y previamente se los llevaron, porque luego vamos a los centros y los estudiantes lo aplican, el proyecto que hacen. Se los llevaron al aula de informática y les explicaron un poquito cómo funcionaba Scratch para que ellos también luego pues se familiarizaran un poco con la programación. En otro caso, hicieron para otro centro una propuesta con códigos QR, una gincana con códigos QR. Entonces, con el propio teléfono móvil del profesor y de los estudiantes de práctica, ellos iban descifrando el código QR, que eran con preguntas relacionadas con deportes que estaban estudiando, y entonces iban por allí corriendo como locos por todo el colegio y lo iban trabajando. Luego tuve la oportunidad de dirigir con Isabel Solano una tesis a Fran Montiel, que estableció en secundaria, estuvo trabajando el tema de las redes sociales y las aplicaciones que te animan a hacer deporte. Entonces competían unos con otros, venga, pues cuántos pasos doy, no sé qué, no sé cuánto, para fomentar hábitos saludables. Y entonces creé una red de profesora de educación física para trabajar todo eso. Y como ves, aunque las herramientas están muy chulas, la clave está en la tarea que han diseñado con ellas y en que están trabajando contenidos curriculares del ámbito de la educación física, ¿no? Entonces yo por eso me encanta tener contacto con los centros, porque te da ideas, te da cosas. Y luego a mí me gustó mucho el de los bailes regionales, porque fue un proceso de diseño que al principio era, ¿cómo casamos esto con la robótica? Estábamos pensando en los típicos robots direccionales y tal. Dijimos, vamos a buscar otra cosa. Y con el Makey Makey, que además es una placa que es bastante económica, pues se pueden hacer cosas. Y luego un año hicieron un proyecto conjunto de matemática y educación física, porque hicieron un piano de saltar. Y entonces estaban trabajando música y lo metió también el profesor de educación física, y se quedó muy chulo. Entonces, a ver, lo estoy vendiendo muy bonito. El proceso, cualquiera que se anima a hacer este tipo de cosas sabe que al principio es un caos, no funciona, llega al cole, no se conecta, no sé qué, pero una vez te lanzas y luego vas viendo los resultados y la motivación con la que los niños y niñas hacen la actividad, pues te anima a seguir trabajando. O sea, que en educación física hay muchísimo, muchísimo potencial, y la clave está en la herramienta clave, que no es el Makey Makey, en la cabeza del maestro y de la maestra. La propuesta que has compartido, porque con todas las personas que nos estén escuchando la conocía, ¿no? Desde la gincana con los códigos QR, esa sí la había visto, porque ahora me estoy sumergiendo en bueno, cómo podría hacer uso yo de estos recursos. Yo sí recuerdo en mis prácticas pasadas aquí en el cole de mi pueblo, y que es público, bueno, yo llevé una situación de aprendizaje que iba más allá del baloncesto. Bueno, como yo soy entrenador, digamos, donde más cómodo, donde, bueno, tengo mayor experiencia y bagaje, tanto como entrenador como jugador. Y, bueno, como situación, o sea, como producto final, bueno, más que usar recursos, yo trabajé 4 apartados, que era historia del baloncesto, recursos técnico-tácticos, jugadoras y jugadores favoritos, y la otra no recuerdo cuál era, o principales gestos técnicos creo que eran. Y luego al final es muy curioso porque hice grupos de 4 en el cual pues ellos tenían que construir, en base a esas 4 temáticas, un resumen para luego ellos trabajarlo para hacer como una especie de podcast en el que cada grupo, de manera trabajando en la expresión oral, se grabara, que luego se pasó a las familias. Se utilizó también, no recuerdo cómo es el nombre de esta aplicación, pero bueno, es como un libro digital en el que ellos ponían digamos, pues su cartulina inicial, ponían su introducción y luego cada uno de los temas, como si fuesen ellos redactando su propio libro de manera grupal. Sí me llamó mucha atención porque, claro, yo me fui con ellos con mis dispositivos móviles para que ellos fueran trabajando la expresión, y me llamó mucho la atención desde cuarto de primaria, te pongo contexto. Se ponía muy nerviosa, y muy nerviosa, y ay, maestro, delante de hablar, porque no estaban acostumbrados a ponerse delante, ¿no? De, yo qué sé, aunque sea un micrófono, yo puedo hacer, o un móvil, en el que saben. Luego la vergüenza que sabes tú, que cuando se escuchan, uy, esa es mi voz, maestro, qué rara se me escucha. Pero es los recursos adecuada, y la tecnología es casi algo
natural. En un momento determinado, no me acuerdo quién lo dijo, pero me encantó esa frase, que es cuando la tecnología se usa bien, a veces se hace hasta invisible. Es decir, lo chulo era la actividad que se estaba haciendo ahí. Y el podcast era un recurso más, estás trabajando la competencia digital, estás trabajando la competencia comunicativa, y es algo natural, no es forzado, ¿sabes? No son estas experiencias de que las ves y dices: "Uf, están metiendo con calzador la herramienta, ¿no? Y ahora vamos a hacer todo lo mismo, y ahora no sé qué", y estamos, en definitiva, sustituyendo otro recurso con el que podríamos hacer lo mismo. No, va un poco por ahí, a veces te sale solo y estás diseñando la actividad y dices: "Oye, pues esto lo voy a terminar en un podcast y tal". Entonces, tiene mucho potencial y acabas de ponerme un ejemplo muy bueno. Yo estoy tomando nota de todo para luego usarlo con mis alumnos. De hecho, el ejemplo que has puesto de educación física me ha encantado, porque es como si tú quisieras enseñarle deporte solo jugando con un deporte, ¿no? Tienes que integrar diversidad de deportes, diversidad de actividades. Pues con los recursos pasa lo mismo. No podemos enseñar solo con un recurso. Tenemos que incorporar cuanta mayor diversidad mejor. Y el podcast les ayuda a comunicarse. ¿Y por qué se pusieron nerviosos? ¿Cuántas veces en su experiencia como estudiante habían tenido que exponer, que hablar, que trabajar sus competencias comunicativas? Es muy representativo eso, ¿no? Entonces da que reflexionar. Yo le he contado de manera muy reduccionista, eso tuvo un trabajo previo, que si a lo mejor algún día que tengo pensado abrirme una web, un blog, compartiré por si a alguien le sirve, porque no, Seguro. y además no solo lo trabajé yo, en un primer lugar, bueno, ellos trabajaron con sus cartulinas, es decir, primero lo hicieron a mano, tanto que la gente, pero es que luego utilizaron la aplicación para ellos también diseñar en base a ese primer trabajo previo que habían hecho a mano escrita, tangible, lo pasaron a base de tecnología. Y luego yo, por grupos de 4, se venía, y recuerdo que yo les daba oportunidades, se ponían, digo, no os preocupéis, digo, no hay prisa, con calma, tranquilidad, si hay que repetirlo 500 veces, lo repito 500 veces, no hay problema. ¿Qué quiero decir con esto? Que es lo que te decía también fuera de cámara. Generar ese clima de aula distendido, que no pasa nada, que prueben, y ya está. Y luego con la práctica iremos mejorando, pero sí me llama la atención, y está muy relacionado con lo que tú has señalado, María del Mar, que ahí puede más o menos entrever o intuir que no habían tenido experiencias previas. Y para finalizar, la experiencia, por el feedback que me dieron luego por la evaluación y con las familias, vamos, yo salí honestamente bastante contento de esa experiencia con ese grupo de clase. Mar, estamos ya llegando casi al final, que no te quiero robar mucho más tiempo. Esta pregunta un poquito así con tono jocoso, pero te la voy a hacer. María del Mar, si por aquellas casualidades te nombrasen ministra de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Pero medidas que se puedan aplicar, o sea, tengo plenos poderes para hacer lo que quiera. Imagínate que te dan todos los poderes para tú poder llevarlas a cabo e implementarlas como mejor consideres. Pues voy a ser absolutamente, no es populista, porque no es populista, pero algo que es una demanda del colectivo. No conozco a nadie que esté en contra de esto, que es la bajada de ratio. Lo primero que haría sería, por ley, si como tengo superpoderes, sobre encima me han nombrado ministra, por encima de todas las autonomías, hemos cambiado todo el sistema parlamentario, yo tengo poderes absolutos, así que bajada de ratio por ley, pero bajada de ratio que implica también disponer, la bajada de ratio implica tener necesidad de más recursos, de mejorar centros. La mayor parte de nuestros centros se construyó en los años 60-70, sobre todo los centros públicos. Necesitan mejoras estructurales de los centros. Los espacios condicionan también la manera en la que aprendemos. Estoy ahora también inmersa en ese tema porque me interesa mucho. Y la pandemia también nos ha enseñado que podemos aprender al aire libre, que podemos aprender de otra manera, que hay niños que necesitan movimiento para pensar. Y creo que una reconfiguración, como tengo de nuevo poderes absolutos de coger todo el dinero y reorganizar centros, espacios y dotarles de todos los recursos que necesiten, pues lo haría también. Promover la relación entre los distintos niveles educativos, porque creo que tenemos un muro entre infantil y primaria, un muro entre primaria y secundaria y un muro entre todos los niveles con la Facultad de Educación.
Y creo que yo siempre digo, y no es peloteo, que si queremos aprender algo le preguntemos a una maestra de educación infantil, porque cuando hablamos de gamificación, ya saben, cuando hablamos de proyectos globalizados, de trabajar, o sea, saben mucho y consideramos a veces que como están con niños pequeños, pues no son tan importantes. La etapa que menos se financia, de hecho, del sistema educativo, se considera que tiene un carácter muy asistencial y poco educativo, y yo creo que se puede aprender mucho de ella. Entonces, yo creo que en los mismos centros a veces está, lo ves, hay centros que no. Hay centros que no y que se ve muy claro el buen rollo y la relación, pero hay centros donde ves muy clara la diferencia entre infantil, primaria. Y con esto no quiero decir que haya etapas mejores que otras, ¿vale? Pero sí que hay muros y luego entre primaria y secundaria también. Y se crean a veces comentarios malos respecto a los compañeros de otra etapa. Todos nos quejamos de la etapa anterior, ¿no? Todos nos vienen mal de secundaria, vienen mal de primaria, vienen mal de infantil. Entonces yo establecería proyectos que fueran globalizados, que nos conociéramos unos a otros, que hubiera que hacer proyectos entre infantil, primaria, secundaria, infantil, universidad, secundaria, todo mezclado. Yo sé que hay gente que no quiere ni vernos ni en pintura, pero yo estoy deseando ir a todos sitios. Y sobre todo lo que hablábamos al principio de dotar de tiempo, mejorar el acceso a la profesión docente, que ese es otro melón importante, que eso da para quedar otro día y hablarlo. Pero bueno, como me han nombrado ministra y me ha dado plenos poderes, pues yo haría eso. Luego, como todos, si hubiera que aplicarlo en la realidad, seguramente me llevaría más de un zasca, porque la realidad luego te hace ver que hay cosas que no son, que no se pueden llevar a cabo, pero en educación tenemos que perseguir la utopía. Si no lo perseguimos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Y tampoco creo que sea tan utópico hablar de bajadas de ratio. De hecho, hay que reivindicar que estamos teniendo menos natalidad en España y que en algunos sitios, no en todos, pero en algunos sitios, en vez de aprovechar eso para bajar la ratio, se están cerrando aulas y se están cerrando líneas en centros, sobre todo en centros públicos. Entonces, las políticas educativas influyen mucho y hay cuestiones que también creo que son de sentido común, y eso que es una desgracia como país y que hay que fomentar la natalidad y todo eso, ¿vale? Pero si estamos teniendo menos alumnos, ¿por qué está cerrando centros, no? ¿Y por qué tenemos centros llenos y otros centros vacíos? ¿Qué políticas estás promocionando de competitividad entre colegios? Y yo, pues como soy más happy o más hippie, promuevo que podamos tener que hablar que cualquier colegio de la ciudad tiene la misma calidad. Igual que nos planteamos que los centros de salud todos nos van a proporcionar la mejor atención posible, tenemos que entender que los centros educativos también hay una parte de servicio público, y más si estamos hablando de la etapa obligatoria, que es primaria y secundaria, ¿no? Y debemos intentar darle el mejor servicio posible al alumnado, y que tiene que dar igual dónde haya nacido, dónde viva, en qué barrio esté y a qué colegio haya accedido. Entonces, esa es la visión utópica que tengo yo de la educación. Pero bueno, como me han nombrado con plenos poderes, pues... Tenías todos los poderes y te has explicado perfectamente lo que mencionas de la utopía. Yo también suelo ser, o me gusta ser bastante soñador, sí es cierto, con los pies en la tierra, no me ajeno de la realidad. Esto no quiere decir que me vaya aquí a la galaxia a levitar y a pensar en cosas que a lo mejor, oye, pues son inalcanzables, pero sí es cierto que soy de los que opino honestamente que si cada uno aportamos nuestro pequeño grano de arena, esto no es un trabajo que se va a hacer y en 2 días, wow, va a cambiar esto de golpe. Esto es como la gotita que va cayendo en la piedra y va poquillo a poquillo erosionándola. Es lo que yo pienso, y soy de los que digo también muchas veces de cachondeo, ¿no? Digo, yo si llego, un día me voy y en la tumba donde sea, que me pongan ahí en el epitafio, hice lo que pude. O sea, ¿sabes? Es decir, que no sea por mí, intento ser muy respetuoso, creo mucho en el trabajo comunitario de la comunidad. Tú hablas de colegio, opino igual que tú, que haya comunicación, a lo mejor una zona determinada que se pone en contra. Oye, ¿cómo estáis trabajando? Mira, es que claro, como yo vengo del mundo del deporte y donde yo me he relacionado, tenemos esas líneas de trabajo. Es verdad que no todo el mundo es igual, ya lo hablábamos antes, que no siempre hay persona y persona, vamos a dejarlo ahí. Pero esa sinergia de trabajo entre entrenadores, verte cómo entrenas, oye, ¿cómo has trabajado esto? Oye, qué idea, que te quedaba a ver entrenamientos de otros compañeros, lo que fuera, y tú estabas allí y te pillaba una idea, o veías algo que hacías, ostras,
pues voy a dar otro enfoque a ver si esto me funciona con mi grupo de jugadores. Y creo que eso es de una riqueza tremenda, incluso que haya conexiones o acuerdos entre diferentes clubes. Yo lo asocio al deporte, en este caso sería educativo, entre diferentes centros. Los puentes entre las diferentes etapas educativas, que eso sí es verdad que yo lo veo mucho, que es como echar el muerto. Es que mira cómo me han llegado. Es como si yo soy entrenador, hostia, tío, me lleva una categoría, pues yo qué sé, pues con un nivel determinado, y ahora me pongo a criticar al entrenador contrario porque es un paquete, te hablo aquí en términos ya granadinos puros y duros, es un paquete y digo, es que la culpa, no, hombre, son muchos más factores, no es solamente un profesor. Y es que yo creo que eso no hace bien a nadie, es muy reduccionista, genera controversias que no son reales y nos separa realmente de nuestra función principal y nuestro objetivo, que es intentar tener esas conexiones para cada uno desde su espacio personal y particular, intentar dar, no sé, la mejor versión que tenga, a sabiendas de que no siempre uno está bien, de que nos equivocamos en ocasiones, no pasa nada, lo importante es reflexionar sobre ello y sobre todo buscar, y termino, puentes de unión, conversar, escucharnos desde una mirada apreciativa. Yo soy realmente en ese sentido, me gusta ser constructivo y escuchar a todo el mundo de respeto y aprender de todas las personas porque siempre se aprende algo. Y últimas dos preguntillas. Me he emocionado, me pongo hasta rojo, soy motivo que te lo parezca, me pongo hasta rojo. Pero es verdad, yo soy muy emotivo, yo soy, aunque a veces me acuerdo de mis niñas cuando la primera vez que las entrené, que les preguntaba cuando acababa casi la temporada, oye, ¿cuál fue vuestra impresión la primera vez que me viste? Y dice, me daban miedo porque eras tan alto con la voz, que no sé qué, que tal. Y digo, vale, sí, dice, no, pero luego fue todo lo contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Que soy una persona sensible y me gusta ser respetuosa, escuchar a todo el mundo y tener esa visión de querer mejorar con los pies en la tierra. Es verdad que hay muchas cosas que son complejas, pero yo creo, honestamente, termino, que también cada uno puede aportar su granito de arena. Y dicho esto, ya si cerramos con las dos últimas preguntas de cierre, estamos ya llegando casi al final del partido Marea del Mar. Primera de ellas, libros de educación que nos recomendaría a aquellas personas que nos estén escuchando o viendo. Pues bueno, yo voy a recomendar el libro de EduHacking de mi compañero José Luis Serrano, porque hace una introducción al pensamiento computacional que lo estamos trabajando desde hace un tiempo aquí en el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa. Y voy a recomendar un libro que hace poco acaba de salir, que es Aula o Jaula, de Toni Solano, que bueno, yo lo he empezado y todavía no lo he terminado, pero me está gustando mucho por lo que la experiencia que tiene Toni, Toni proviene de un centro de difícil desempeño en secundaria, es como clave y aún así tiene esa visión que tú hablabas, con todo lo que a mí me admira mucho perfiles como el de Toni, como el de Lola Cabrillana, gente que tiene contextos laborales complejos y los ves con esa actitud positiva, constructiva, porque esa es la gente de la que quieres aprender, ¿no? Y la que tienes cerca. Entonces, pues recomiendo esos dos libros. Además, son dos personas, José Luis también, que es José Luis una persona muy tranquila, muy calmada, muy constructiva también. Tú cuando yo llego agobiada, él siempre ve el punto positivo de todo. Entonces, pues recomendaría esos dos libros. Yo aprovecho, y permíteme, para mandarle un beso y un abrazo tremendo a Toni. Yo cuando vi su vídeo sacando de la caja los libros con esa cara de ilusión, a mí me hizo feliz, digo, wow. Y yo admiro mucho a Toni precisamente. Sacar los libros, Está muy bien. Y no, ya te digo, pero esa quizá, no sé si sensibilidad y porque se ve la expresión, se nota. El lenguaje no verbal, yo puedo estar equivocado, pero a mí siempre me da mucha información más. Me puedo equivocar, obviamente, ¿no? Pero la labor que realizan estas, y también Lola, por supuesto que a Lola también la tengo pendiente, lo que pasa es que está más liada que la pata un romano, pero también me encantaría poder tenerla aquí. Lola, te lanzo aquí este órdago, por favor, dedícame un ratito de tu tiempo. Y Toni, tengo pendiente de comprarme el libro que se lo dije. Estoy con la oposición y con 1000 cosas ahora, no hay excusa, pero vamos, te prometo, doy mi palabra y aquí queda grabado de que me lo leeré y que lo compraré con mucho gusto. Así que yo también apoyo esa lectura. La publicidad le paso la factura a Toni y a José Luis. Y Mar, ya la última pregunta de cierre que también formulo a todas las personas que pasan por esta modesta casa y es la siguiente. ¿Qué recomendaciones o consejos nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar al mundo de la enseñanza?
Yo es que pienso que además, como dices como yo, y para mí tú eres una persona que eres un ejemplo de esas ganas de aprender, de dedicar tiempo a buscar a gente para preguntarle cosas, no es algo tan común, Antonio, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, el famoso discurso de Steve Jobs, ¿no? De stay, como ten hambre, ten sed de conocimiento, ganas de aprender. A veces la vida es dura, las dinámicas son duras, la realidad es dura, es desmotivante, entra en dinámicas de un día tras otro, pues ir haciendo lo mismo, cedes un poco ante la rutina. Y el tener las ganas yo creo que es la base, ¿no? Porque eso entonces ya vas a encargarte de buscar donde tengas que buscar, ¿no? A mí me hace gracia porque a veces en determinadas formaciones te vas encontrando con la misma gente. Y dices que, claro, dices que es que somos los que tenemos ganas de aprender. Yo me apunto a todo. Entonces, tampoco es que haya que ser así, pero sí tener esas ganas de no resignarse, de pelear y sobre todo hay algo que yo creo que a veces olvidamos en educación y es que también cumplimos una función pública y hay una responsabilidad y a veces se nos olvida. En otros colectivos queda muy claro y a veces a nosotros se nos olvida. Entonces, que tengamos en cuenta que a veces no somos conscientes de lo importante que somos para los estudiantes y sobre todo en la etapa infantil, primaria y secundaria. Bueno, es que para mi hijo su seño es el mundo y lo que le dice la seño es maravilloso, ¿no? Entonces, somos muy importantes, somos personas, tenemos una gran responsabilidad y entonces por ellos y por ellas no podemos conformarnos. Yo soy una persona también muy peleanta, muy reivindicativa para algunas cosas, pero porque creo que la educación es la solución de todo. Tú cuando oyes a cualquier persona, además está lo famoso de asignatura para, siempre te ponen una asignatura para solucionar un problema. Asignatura para no sé qué, asignatura para no sé cuánto. Vale, con la educación se soluciona todo, pero estamos prestando a la educación en lo que se merece y eso lo tenemos que pelear lo que estamos dentro. Y a veces se nos olvida ese papel. Siempre dices, uy, qué lianta, vamos a quemar contenedores. No, no, pero se nos olvida el papel y el poder que tenemos como colectivo y la educación ha sido la gran maltratada en la pandemia, es el último mono, los equipos directivos han estado haciendo y ese papel cada uno con su ideología, por supuesto, por favor, cada uno con su ideología, con su manera de entender la educación, la enseñanza y todo, porque en educación también hay gran variedad de perfiles. Pero no nos olvidemos de que ejercemos una función social y que tenemos que exigir tener las condiciones mínimas para ejercerla. Y a mí me hierve la sangre algunas cosas como el tema de la climatización de los centros, sobre los que estamos en el sur. O sea, sabes tú, o sea, tú estás en Granada, yo estoy en la región de Murcia, es inaudito, yo no sé cuánta gente que está en el despacho está en las condiciones en las que están los niños y las niñas, y no entiendo que no estemos todos reivindicando eso, ¿no? De determinadas cuestiones que son mínimas, que estamos hablando de tecnología, y lo quiero decir porque es algo que a mí se me dice cuando yo voy a los centros, me dicen, si es que tenemos amianto, me está hablando de robótica y tenemos amianto en la cubierta, o estamos en barracones. Y eso no es nuestra profesión, pero sí es nuestro desarrollo profesional. Entonces es reivindicarlo, exigirlo, unas condiciones mínimas como cualquier profesional de otro colectivo. Entonces, entendiendo esa responsabilidad, peleándola y teniendo ganas de aprender, el corte es perfecto. Como hoy estamos tú y yo, que somos los dos súper utópicos, pues por pedir tenemos ya solucionados todos los problemas educativos en esta tarde. Lo hemos arreglado todo. Yo te nombro subsecretario en mi ministerio. ¡Qué maravilla! Te escuchaba y aparte de lo que tú has dicho, claro, tú en Murcia, yo Granada, ya sabemos cómo es el clima aquí y ya también otra vez me lo llevo a la educación física, en los patios, ¿sabes? Las olas de calor que hemos tenido, que no haya patios que estén techados, que eso, pero es que eso está dentro de la normativa, que lo estoy estudiando creo que ahora, las disposiciones o el hecho de tener un gimnasio cerrado con un mínimo de 900 metros cuadrados, si no recuerdo mal, estoy ahora evocando lo que estoy estudiando, ojo, si me equivoco, perdonadme, pero sé que en la legislación hay normativa específica sobre el tema de las instalaciones, hablo del área de educación física. Por lo tanto, eso que señala me parece genial. Y sí, me siento a veces un poco un bicho raro, mal, porque me va a pasar de siempre.
Soy una persona muy intensa, vamos a dejarlo así. Soy muy curiosa. Cuando, si tú eres por Twitter o como se llame ahora, suelo ser constructivo, hago muchas preguntas. Es verdad que a veces cuando hago preguntas, sí, he visto algunos perfiles que sí se han podido sentir como ofendidos y ya aprovecho este espacio para decir, yo pregunto de la curiosidad y a veces probablemente haga preguntas que no sean adecuadas, pero dame un feedback bonito. O sea, oye, pues esta pregunta, si la formulas de esta manera, quizás no daría la sensación de, y yo diría, gracias, porque mi objetivo no es hacer daño, quiero saber, y a mí me gusta profundizar. Tengo ese defecto, y profundizar hay que preguntar. Y tienes que estudiar con calma y quitarte creencias previas. O sea, que todo esto es muy complejo realmente, pero creo que es necesario, como decía, preguntarnos y sobre todo, y termino, y yo, si algún día soy maestro, que espero que sí, antes que más tarde, en el contexto en el que esté, sí te puedo decir que si hay cosas que son susceptibles de mejora, porque yo creo que si, es más, a veces pienso yo más, no sé si opina igual, que si voy a lo holístico, a lo general, me frustro, porque me ha pasado, yo siempre soy mucho también pero digo, hostia, si es que yo, no sé, a lo mejor a Barcelona o a Madrid, no sé hasta qué punto pueda llegar mi influencia, no lo sé. Pero lo que sí claro es que en un cole aquí del pueblo en el que yo esté, si yo con todo el mundo, con la familia, puedo decir al ayuntamiento o a quien sea, señores, aquí hace falta aire acondicionado, aquí hace falta calefacción. Las sillas que tenemos son del siglo XVIII. Vamos a intentar, ¿no? Entre todos, apretar para que esos recursos, ¿no? Esas condiciones sean las más favorables posibles. No sé, ya te digo, esta es mi idea, quería compartirlo contigo. Hay que agradecer la labor de los equipos directivos porque lo hacen mucho. Tú te vas a cualquier colegio y están con gestión, llamando a uno, llamando a otro, se van echando las competencias uno a otro, las culpas uno a otro. Y ha habido situaciones en las que cuando se ha generado un problema, te voy a poner un ejemplo en el que ha habido problemas con el comedor y han ido los equipos directivos y han comprado comida para que los niños y niñas pudieran comer ese día, en una situación muy particular, de un contexto de un día que no llegó suficiente comida a un centro, ¿vale? Que ha sido noticia en la región de Murcia hace poco, están solucionando la situación, a veces con los contratos pasan estas cosas, pero que se está haciendo, que no quiero que se nos entienda como que es algo que no se hace, se está haciendo, pero que aún así creo que debería salir en la portada, debería ser más importante que muchas otras noticias que tienen un carácter más tendencioso, que a veces son, por lo que hablábamos, en Suecia las tablets, no sé qué. Vale, sí, vamos a criticar, vamos a debatir, vamos a incorporarlo, pero, jolín, que es que tenemos situaciones muy complicadas y la escuela a veces hace funciones de servicio social, hacen tareas que sobrepasa todo, es la que lleva eso, lleva la conciliación de las familias encima, la escuela también, lleva muchas cosas y vamos tirando para adelante y no nos damos cuenta de que la tenemos muy abandonada. No le damos los recursos que la escuela necesita. Yo a todos lados donde voy van a decir, ya está aquí la follonera que pide más que la hermanita de los pobres, que es un dicho de por aquí. Pero es que hay que reivindicarlo porque es que sin recursos no pueden hacer nada. Luego pues tendremos que exigir que se usen bien en los centros, habrá que mejorar los sistemas de inspección, bla, bla, bla. Vale, pero es que necesitan poder contar con cosas que son básicas. Y como tú dices, el tema del calor aquí, o sea, los niños llevan sus propios ventiladores a la clase, es que es vergonzoso, es absolutamente vergonzoso. Y las AMPAs pelean por coger dinero, por poner ella el aire acondicionado y luego tienen que pedir 500 permisos que tampoco se los dan. Ahí también el papel de las familias, que es súper importante. Sí, casi para cerrar también, por supuesto, que para mí, y además, de una pista pronto en el canal voy a tener por primera vez a una familia que vamos a abordar una temática. Le voy a dejar, venga, ahí, en plan zozobra, incertidumbre, pero creo que os va a gustar y va a ser de mucho interés. Y a mí personalmente, que ya he tenido la oportunidad de hablar con esta familia, he quedado fascinado, porque es un tema delicado y a la vez creo que muy necesario visibilizar y concienciar. ¡Chan, chan, chan! Dejo aquí el suspense. Y me hace mucha ilusión. Y para terminar, para mí, y cierro ya también mi parte, las familias, es que sí. Yo siempre digo, ¿no? Bueno, triángulo, podemos hacer también cuadrado, ¿no? Familia, docente, alumnado, corporaciones, o otras diputaciones, según sea el ámbito local, comunitario, etcétera. Ahí tiene que haber un engranaje, dentro de que pueda haber pequeñas piedrecillas, pero que más o menos tiene que rodar
más o menos con cierta fluidez para que todas estas cuestiones, como tú bien señalas, fluyan y también de manera progresiva se vayan cambiando y mejorando. Y sí, hay que protestar. Si no se protesta y no se señalan las cosas, si nos quedamos así, nada más que mirando o darle al like, poquita cosa. Creo que con eso se queda la cosa en media res, como yo diría. Hay que dar un pasito más si realmente queremos cambiar muchas de las cuestiones que sean susceptibles de mejora. María del Mar, suena ya la señal final del partido. Ha sido de verdad un auténtico placer hablar contigo, sumergirnos sobre esta temática que sé que no está exenta de controversia y que seguramente algunas de las personas que nos vean tengan pensamientos contrapuestos. No pasa nada, yo siempre digo que desde la educación y el respeto, todo comentario siempre, siempre, siempre es bienvenido. Y nada más, María del Mar, que te dejo aquí la cámara toda para ti, para despedirte y decir lo que te apetezca. Yo agradecerte que seas tan amable, que seas tan cercano. A veces he participado en otros sitios, pero me he sentido, o sea, siempre me he sentido bien, pero que como es tan ameno, me he sentido muy cómoda para decir cosas. No sé si habría dicho algún disparate, si alguien lo ha dicho, se pide perdón de antemano, pero sobre todo por tu actitud constructiva, por tratarme con tanto respeto y por hacer preguntas tan interesantes, reflexiones tan interesantes, porque sepas que yo me llevo anotadas también un montón de cosas. La idea esa del podcast para la actividad que tengo que hacer este año con educación física, lo vamos a hacer. También decir que yo respeto un montón a los compañeros de todas las disciplinas, de todas las didácticas, de todo. Yo creo que tenemos que aprender siempre y que nada, que desde una perspectiva constructiva y con buen espíritu podremos conseguir grandes cosas. Así que nada. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que un poco ya los que me conocen, a mí me gusta escuchar a todo el mundo, aprender, nutrirme. Luego yo, evidentemente, cada uno tiene su propio juicio, coge de aquí para acá y lo va construyendo a su manera, pero creo que eso es muy importante. Así que, además, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu simpatía, por compartir tu experiencia y conocimientos. Y nada más, al resto de personas, como siempre les digo, muchísimas gracias por vuestra atención y si les apetece, les invito a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Mar, abrazo y beso enorme. Chao. Adiós.